Vamos a trabajar ahora, ¿no? Un caso similar al caso anterior. ¿Listo? En el ejemplo anterior nosotros calculamos el potencial eléctrico de una esfera maciza provista de una carga uniforme, ¿listo? Una esfera cargada, pero no conductora. Y calculamos los potenciales eléctricos tanto para puntos interiores como para puntos exteriores. Ahora lo que vamos a hacer es calcular potencial eléctrico, pero para el caso de una esfera conductora de radio R mayúscula y carga Q mayúscula. La diferencia entre este caso y el otro es que como la esfera es conductora y tiene carga Q mayúscula, el campo eléctrico dentro de esta esfera es cero. Así entonces, E de R igual 0 para R menor que R mayúscula. Dentro de la esfera cargada ahora no hay campo eléctrico. No importa si es una capa esférica o si es una esfera maciza, ¿no es cierto? No importa eso. Pero para puntos exteriores a la esfera, estamos fuera de la esfera, entonces el campo eléctrico es igual al de una carga puntual. ¿Ve? E de R igual 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q mayúscula partido por R cuadrado R tongo, si R es mayor que el radio de la esfera. ¿Ve? Entonces, ojo con esto equipo, ¿listo? Como el campo eléctrico dentro de la esfera es cero, eso no significa que el potencial eléctrico sea cero. No, para nada. Y para poder entender eso, veamos la definición. ¿Ve? Ahí. Esta definición. La que está aquí. ¿Ve? Esta que está aquí. La última. Trabajo externo entre A y B partido por Q sub 0 igual a menos integral de A a B entre punto de L. Si el campo eléctrico E, que está en esta expresión, es cero, la integral me da cero. Y eso significa que el trabajo externo por unidad de carga entre A y B es cero. ¿Sí? Pero que el trabajo entre A y B sea cero no va a significar que BA y BB sean cero. No. Lo que nos puede decir o lo que nos dice es que el BA menos BB es cero. Y eso va a significar que el BA es igual al BB. Vale decir, ¿no es cierto? Volvamos a nuestro caso. Estamos en puntos interiores a la esfera. La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos dentro de la esfera es cero. No se hace trabajo para llevar cargas de un punto a otro dentro de la esfera. Pero que el BA sea igual que BB, con A y B puntos arbitrarios, no va a implicar que BA es 0 y BB es 0. No, solamente son iguales. Como el A y el B son puntos arbitrarios, entonces uno puede deducir, ¿no es cierto?, concluir que en cada punto interior, ¿no?, a la esfera, el potencial eléctrico es constante, no necesariamente cero, tiene el mismo valor en todo punto de él. Así entonces, todos los puntos interiores de la esfera son puntos equipotenciales del mismo potencial B. Y así, esta esfera conductora es un volumen equipotencial. Y este resultado que nosotros obtenemos para el caso de una esfera se extiende a todos los cuerpos conductores. Todo cuerpo conductor, ¿no es cierto?, que tiene alguna carga Q, es un volumen equipotencial. Vale decir, todos los puntos de ese cuerpo cargado o de ese cuerpo conductor cargado están a un mismo potencial B,
que no es necesariamente cero. Entonces, veamos, pues. Como el campo eléctrico fuera de la esfera cargada es igual al campo eléctrico de una carga puntual, ¿no? Entonces el potencial eléctrico fuera de la esfera tendrá que ser igual al potencial eléctrico de una carga puntual. ¿Ve? Allí. B de R igual 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q mayúscula partido por R minúscula. Eso para R mayor que radio de la esfera. Que el campo, el potencial, que es el potencial eléctrico de una carga puntual. Y, ¿no es cierto?, en la superficie esférica, el potencial va a valer B igual 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R mayúscula. Eso es lo que vale en la superficie esférica. Y va a tener exactamente ese mismo valor en todo punto interior. Así, entonces, para puntos interiores y para la superficie esférica, el potencial vale 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q mayúscula partido por R mayúscula. Y fuera de la esfera, ¿estamos? Será 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R mayúscula. La gráfica de este potencial está indicada allí en la figura, ¿ves? Entre 0 y R mayúscula, potencial constante. Fuera de la esfera, el potencial disminuye conforme nos vamos alejando de la esfera cargada. Obviamente este comportamiento es distinto, vean este gráfico, es distinto del otro, ¿ves? De este otro. Súper diferente. Entonces acá uno puede ver que el potencial, ¿no es cierto?, de la esfera es 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R mayúscula. Ese es el potencial que adquiere la esfera. ¿Ves? Cuando uno la carga a la esfera, el potencial adquiere la esfera adquiere B igual 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q mayúscula partido por R mayúscula. Automáticamente. La esfera, Q es la carga de la esfera. Entonces, claro, ¿no es cierto? De acuerdo con esta última expresión, si uno va aumentando la carga Q de la esfera, va a ir aumentando el potencial. Porque ahí el potencial B va aumentando proporcionalmente con la carga Q. Si uno le da la misma carga Q a esferas de distinto radio, obviamente, si carga 3 esferas con la misma carga Q, pero con radios que van aumentando, naturalmente que la esfera que queda un potencial mayor es la de radio menor. ¿Eh? Y la esfera que queda un potencial más pequeño es la de radio más grande. ¿Eh? Eso porque el B es inversamente proporcional con el radio de la esfera. Ahora, si uno tiene una esfera así en la práctica, ¿no? Una esfera de radio R, y le entrega una carga Q, puede ir uno aumentándole la carga Q a discreción, o sea, todo lo que uno quiera. ¿Eh? Entonces, ¿podemos dotar a la esfera con toda la carga que queramos? Obviamente que la respuesta es no, no se puede. Esto porque eso va a depender, digamos, fundamentalmente del material que rodee la esfera. ¿Listo? ¿Estamos? Por ejemplo, si es una esfera cargada y que está aquí puesta en la... está ahí colgando, lo colgamos de un hilo a la esfera, ¿no? Pero en el aire, ¿ves? Y está rodeada de aire,
y nosotros cargamos la esfera. ¿Eh? En la medida que vayamos aumentando la carga, va a ir aumentando el potencial. Pero en la medida que vaya aumentando el potencial, también va a ir aumentando el campo eléctrico de la carga, de la esfera. ¿Sí? Y este campo eléctrico actúa sobre quién? Actúa sobre las moléculas que rodean la esfera, las moléculas de aire. Este campo eléctrico, si es un campo eléctrico que apunta hacia afuera, a las moléculas le va a aplicar fuerza. Va a tratar de separar, porque a la molécula que tiene carga positiva y negativa, a la carga positiva la va a tratar de repeler y a la negativa la va a tratar de repeler, de atraer a la esfera. Entonces, va a tratar de separar las cargas positivas y negativas de las moléculas, las va a polarizar. Entonces, ¿no es cierto? Este campo eléctrico creado por la esfera polariza las moléculas de aire que están en un entorno de la esfera. Pero si el campo aumenta mucho, porque nosotros estamos aumentando la carga, entonces la fuerza puede ser tan grande que puede provocar el rompimiento de la molécula, ¿no? La ioniza. Separa las cargas positivas y negativas, ¿no? Obviamente las cargas positivas van a alejarse de la esfera, pero las cargas negativas son atraídas por la esfera y son capturadas por la esfera y eso puede terminar por neutralizar la carga de la esfera. ¿Ve? Entonces, este ejemplo nos muestra que si uno va a cargar una esfera, va a tener que tener cuidado siempre de pensar en el medio que lo está rodeando. ¿Cierto? Porque cuando le va aumentando la carga a la esfera, va aumentando el potencial, va aumentando el campo, y eso puede provocar, ¿no es cierto?, la ionización del medio que lo rodea. Lo que termina por descargar la esfera. En el caso, por ejemplo, de una esfera rodeada de aire, el campo eléctrico E necesario para ionizar el aire, o sea, para romper las moléculas, separarla en carga positiva y negativa, es 3 por 10 elevado a 6 volt partido por metro. O 3 por 10 elevado a 6 newton partido por coulomb. Es lo mismo. O sea, 3 millones de volt por metro. Con ese campo se ioniza el aire. Entonces, ¿no es cierto? En la superficie de la esfera, el campo eléctrico E vale 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R cuadrado. El potencial B vale 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R. De esos dos resultados obtenemos que B igual E por R. ¿Ve? E por R. Por lo tanto, si el campo eléctrico vale 3 por 10 elevado a 6 volt por metro, ¿no? ¿Estamos? Y el radio de la esfera lo tomamos 0,01 metro, multiplicamos ese E, 3 millones de volt por metro, por ese radio que es 0,01 metro, y nos obtenemos un voltaje de 30.000 volts. ¿Y eso qué significa? Que si a la esfera le damos un voltaje igual o superior a 30.000 volts, lo más probable es que el medio, el aire que esté rodeando la esfera, se ionice. ¿Listo? Eso es lo que se llama ruptura del dieléctrico. Y en la figura ahí les muestro una esfera cargada, ¿ve? En que la carga Q ha sido tan grande que se ha producido la ruptura del dieléctrico. Ahí los potenciales son lo suficientemente grandes como para producir la ionización del medio. ¿Ves? Todas esas como rayos o relámpagos que se ven corresponden a la ionización del aire. Eso uno lo puede ver, ¿no? Con estos dispositivos, ¿no?, que se utilizan para determinar carga de cuerpo. ¿Listo? Los conocidos generadores de von de Graaff.
Un ejemplo de aplicación. Otro más. Vamos a tomar dos esferas, una de radio A y otra de radio B, con cargas Q mayúscula y Q minúscula respectivamente. La esfera con carga Q mayúscula es la de radio A. La esfera con Q minúscula es la de radio B. Entonces colocamos esta esfera bien separadas, de tal manera que los campos eléctricos correspondientes a cada una de estas esferas no tenga influencia en la otra. ¿Listo? ¿No? No se hagan influencia electrostática entre ellas. Estas esferas se conectan mediante un hilo conductor. ¿Listo? Y entonces hay que determinar la carga transferida y el potencial de equilibrio. ¿No? Naturalmente, ¿no?, que cada esfera, la de radio A y la de radio B, cuando se cargan con sus cargas respectivas, cada una adquiere un potencial de equilibrio, que es el potencial del conductor, de las esferas conductoras. La esfera de radio A, cuando se carga con la carga Q mayúscula, queda con el potencial 1 partido por 4 pi epsilon 0 Q partido por A. Q mayúscula partido por A. La esfera de radio B, ¿no?, que tiene la carga Q minúscula, queda al potencial B de B igual 1 partido por 4 pi epsilon 0 Q minúscula partido por B. Y estos potenciales son diferentes. ¿Listo? No tienen por qué ser iguales. ¿No? Entonces, ¿no es cierto?, estas esferas, como tienen potencial distintos, cuando nosotros unimos esas dos esferas mediante un hilo, los extremos de los hilos, los puntos extremos, los que están unidos con una esfera y con el otro, esos dos puntos quedan a una diferencia de potencial eléctrico. ¿Listo? Automáticamente. Automáticamente quedan a una diferencia de potencial eléctrico. El extremo izquierdo del hilo, este que está aquí, el que está conectado con la esfera más grande, ¿estamos? Como es la figura, ¿ves? Ese extremo está a un potencial distinto al otro extremo. Entonces, si el hilo es conductor, se crea un campo eléctrico dentro del hilo conductor y ese automáticamente comienza a transferir carga de una esfera a otra. Y comienza a transferir carga hasta que los potenciales de la esfera sean iguales. ¿Listo? Así funcionan las corrientes eléctricas, ¿no?, con una diferencia de potencial. Entonces, vamos a suponer, ¿no?, que hay una carga Q' que es transferida de una esfera a la otra. ¿Listo? ¿Ok? Vamos a suponer que es transferida de la esfera de radio A a la esfera de radio B. Entonces, la esfera de radio A, ¿no es cierto?, que tiene un potencial 1 partido por 4 pi epsilon 0 Q mayúscula partido por A, ahora va a tener menos carga. Va a quedar con el potencial Q menos Q' partido por A. Perdió una carga Q', pero esa carga Q' la ganó la otra. La otra va a quedar Q más Q' partido por B. Acá omití los factores 1 partido por 4 pi epsilon 0 porque eso se cancela. ¿Listo? En la igualdad. Así entonces, ¿no?, la transferencia de carga es tal que se realiza hasta que los potenciales quedan igualados. Y de esta última ecuación uno puede calcular, despejar Q'. ¿Ves? Q' nos da Q minúscula por A menos Q mayúscula por B partido por A más B. Esa es la carga transferida de la esfera A a la esfera B. Y con eso puede calcular el potencial de equilibrio B. Q más Q, Q mayúscula más Q minúscula, partido por 4 pi epsilon 0, factor de A más B.
ambas esferas, entonces quedan a ese potencial eléctrico de equilibrio. Si esto se hace a través de un hilo fino de proceso y sin resistencias eléctricas o resistencia eléctrica mínima, el hilo obviamente se le va a calentar cualquier cantidad y se puede fundir, ¿listo? Pero es un proceso prácticamente instantáneo, ¿listo? Sí. Demora la nada de la nada misma. Potencial eléctrico de un plano infinito con densidad de carga uniforme. Este es otro ejemplo que vamos a ver, ¿listo? Y el que vamos a utilizar. Recordemos que un plano infinito es un modelo ideal, ¿listo? Y que tiene densidad de carga uniforme, crea un campo eléctrico E. Y si este plano es infinito, o sea, sumamente grande, y tiene densidad de carga sigma constante, crea un campo eléctrico uniforme. ¿Ves? ¿Cuánto es el campo eléctrico E que crea este plano cargado? Ahí te indica. E igual Z partido por 2 epsilon 0. No. Vector E igual sigma partido por 2 epsilon 0. Z dividido por módulo Z catongo. Se supone que el plano cargado es el plano XY. ¿Listo? Entonces, si el plano XY es el plano que está cargado, hay campo a un lado de ese plano y al otro lado de ese plano. Y viene dado por esa expresión que está allí. ¿Vamos? Entonces, vamos a calcular la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos A y B. O sea, vamos a calcular BA menos BB en el semiespacio Z mayor que 0. O sea, solamente a un lado del plano y para el otro lado igual la cuestión. ¿Listo? ¿No? Entonces tomamos dos puntos, A y B, que están al lado derecho del plano. ¿Ves? El plano está ahí en el plano XY vertical. El eje Z es vertical. Y ponemos BB menos BA igual menos integral de A a B de E punto de L. Lo mismo que he puesto siempre. Pero ahora este E es el que corresponde al caso de del plano cargado. ¿Listo? Nos va a quedar menos sigma partido por 2 epsilon 0 integral de A hasta B de Z partido por módulo de Z catongo punto de L. Entonces, como estamos calculando para Z mayor que 0, o sea, para Z positivo, Z partido por módulo de Z es 1. Entonces nos queda BB menos BA igual menos sigma partido por 2 epsilon 0 integral entre A y B de dz. Hacemos la integral y nos da menos sigma partido por 2 epsilon 0 factor de ZB menos ZA. ¿Listo? Otra vez entonces, ¿no? Las ecuaciones nos llevan a una diferencia de potencial entre dos puntos, entre A y B, sin decirnos cuánto es A ni cuánto es B. Y otra vez tenemos que elegir un punto de referencia y un potencial de referencia. En este caso, vamos a elegir, ¿no es cierto?, un punto en el plano XY. O sea, un punto, el punto A lo vamos a elegir en el plano cargado. Si el punto A lo elegimos en el plano cargado, entonces su coordenada Z vale 0. ¿Listo? ¿Ok? Entonces ZA es 0. ¿Listo? Y vamos a poner el potencial B sub A igual al valor B sub 0 arbitrario. Reemplazando eso, nos queda que el potencial B a la distancia Z del plano, B de Z igual B sub 0 menos sigma partido por 2 epsilon 0 módulo de Z. ¿eh? Eso es para todo Z. Ahí ya está generalizado para todos los puntos del espacio. ¿no? Entonces acá, ¿no es cierto?, nos muestra que el potencial B decrece
linealmente con la distancia al plano. ¿Listo? Tanto si se mueve uno hacia un lado del plano o hacia otro lado del plano. Esta expresión entonces nos da, ¿no?, el potencial en cualquier punto del espacio, ¿no?, y que esté ubicado a una distancia z del plano. Naturalmente, y mirando esta última expresión, uno puede ver que los planos equipotenciales, o sea, las superficies equipotenciales, superficies de igual potencial, son planos perpendiculares al eje z. O sea, son planos paralelos al plano XY, que es el plano cargado. Va cambiando la superficie equipotencial porque cambia la fórmula del potencial. Vamos un ejemplo más. Vamos a poner 3 planos cargados. Un plano central, en realidad una lámina central muy delgadita. ¿Listo? Esa lámina central, ¿no?, frente a esa lámina central hay 2 planos. Uno en Z igual A y otro en Z igual B. O sea, hay un plano a la distancia A de la lámina central y otro plano a la distancia B de la lámina central. ¿Ve? Y vamos a suponer que esta lámina central tiene densidades de carga sigma 1 y sigma 2 en sus caras. La lámina central en la cara derecha tiene densidad sigma 1, en la cara izquierda tiene sigma 2. ¿Ves? Son densidades distintas de carga. Es una lámina que está cargada de esa manera. ¿Listo? Y la suma de esas densidades, sigma 1 más sigma 2, tiene el valor sigma 0 constante. ¿Listo? Todo esto medido en Coulomb partido por metro cuadrado. Los planos ubicados en Z igual A y Z igual B, esos planos están unidos por un hilo conductor fino. Y entonces hay que calcular cuánto vale Z y sigma 1 y cuánto vale sigma 2. Todo lo que hay que hacer. Esa es la pregunta que se hace. ¿Cuánto es sigma 1? ¿Cuánto es sigma 2? Para resolver esta situación, usamos la expresión B de Z igual B sub 0 menos sigma partido por 2 epsilon 0 módulo de Z. Esta expresión, que es la que obtuvimos en la página anterior, ahí, B de Z igual B sub 0 menos sigma partido por 2 epsilon 0 por módulo de Z. Esa expresión es la que nos da el potencial en cualquier punto del espacio. Y la lámina central la ubicamos en Z igual 0. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esta fórmula, B de Z igual B sub 0 menos sigma partido por 2 epsilon 0 por módulo de Z. De acuerdo con esta fórmula, el potencial a la distancia Z igual A es B en Z igual A es B sub 0 menos sigma 1, ojo, ¿no?, porque sigma es la densidad de carga en la cara derecha, partido por 2 epsilon 0 por A. Eso significa que el plano que está a la distancia A tiene ese potencial, B sub 0 menos sigma 1 partido por 2 epsilon 0 por A. El potencial a la distancia B, pero al otro lado, ¿listo? Al otro lado. Z, el potencial en el punto Z igual menos B. B en Z igual menos B. ¿Quién va a ser igual? B sub 0 menos, ahora ponemos sigma 2, porque la densidad de carga en la otra cara es sigma 2, dividido por 2 epsilon 0 y por B. ¿Listo? Recuerden que el potencial depende del módulo de Z.
Entonces el módulo de menos B es B. Esos son los potenciales. ¿Ah? Plata a plata. Como estos planos están unidos por un hilo conductor, estos dos planos entonces van a tener el mismo potencial, ¿cierto? Esa es la gracia que tienen los hilos conductores. El hilo conductor une los dos planos. Une el plano que está en Z igual A con el plano que está en Z igual B. Y si es un hilo conductor, entonces el potencial B en Z igual A va a ser el mismo potencial B en Z igual menos B. Igualamos B en Z igual A con B igual en Z igual menos B. Y se obtiene que sigma 1A menos sigma 2B igual 0. Esa es la ecuación que se obtiene. Sigma 1A igual sigma 2B. Y si usamos que sigma 1 más sigma 2 es sigma 0, podemos calcular sigma 1 y sigma 2. Ahí están. Sigma 1 igual sigma 0B dividido por A más B. Sigma 2 igual sigma 0A partido por A más B. Y esas son las densidades de estos planos. Este es un ejemplo de aplicación nomás, de la fórmula anterior. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, Dígame. ¿por qué ahí se divide por qué se divide por la suma de A más B? Porque tiene dos ecuaciones en las que tienen que resolver. ¿Listo? Una ecuación es sigma 1A menos sigma 2B igual 0. ¿Listo? Esa es una. Y la otra es sigma 1 más sigma 2 igual sigma 0. ¿Listo? ¿Estamos? Esas son las dos ecuaciones. Ese es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, sigma 1 y sigma 2. Si los resuelve para sigma 1 y sigma 2, le van a aparecer esos valores que están ahí. ¿Vamos? Sí. ¿Lo resolvió, no? Sí, sí. Ya, pues él dar. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ahora sí. Último. Este me quedan 8 entregas. Yo les había dicho, esto es lo último que vamos a ver, ¿listo? Ya les había dicho que el potencial eléctrico y el campo eléctrico son magnitudes físicas no independientes, son dependientes, están relacionadas una con otra. Si conozco el campo eléctrico, puedo calcular potencial eléctrico. Si conozco potencial eléctrico, puedo calcular campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, no son independientes y obviamente están relacionadas. Y la ecuación que las relaciona entre las dos es la que está presente allí. ¿Ve? BB menos BA igual menos integral de AB de E punto de L. ¿Ve? Esa ecuación les dice que el E y el B están relacionados. Esa ecuación, ¿no es cierto?, la podemos escribir en forma diferencial, ¿no? DB igual menos E punto de L. ¿Listo? Obviamente. Y el E punto de L lo ponemos como E de L coseno teta. Hay una figura ahí que está al lado y que muestra eso. Teta es el ángulo entre el campo eléctrico E y el desplazamiento de L, tal como muestra la figura. Por lo tanto,
de B a de L, que es la variación de potencial por unidad de longitud, es igual a menos E coseno teta. S de B a de L, ¿no es cierto?, uno puede tomar como derivada del potencial eléctrico respecto a la distancia. De B a de L, una derivada. Se llama también a veces tasa de cambio del potencial. ¿Listo? Pero ese de B a de L, ¿no es cierto?, que es derivada del potencial B respecto a la coordenada L, y que nos mide cómo cambia el potencial respecto a la distancia L, ¿no?, vale menos E coseno teta. ¿Listo? Este de B a de L, ¿no es cierto?, que es igual a menos E coseno teta, depende de el ángulo teta. ¿Listo? Porque el E, se supone que el E está dado, ¿no? Y lo que uno puede ir tomando son los de L, ¿no? Los puede ir cambiando son los de L, ¿no? Entonces, el de B a de L, que es la derivada de B respecto a L, depende, ¿no es cierto?, del ángulo, del valor que tenga el ángulo teta, que forman E y de L. ¿Listo? Por ejemplo, si teta igual 0, significa que nosotros no estamos, el de L es paralelo al E. Si el teta es 0, el de L es paralelo al E. O sea, nos estamos moviendo en la dirección del campo. Si teta igual 0, el de B a de L es igual a menos E nada más. ¿Ves? O sea, el de B a de L adopta un valor máximo. ¿Ves? De B a de L, entonces, es igual a menos E cuando uno se desplaza en la dirección y sentido del campo. ¿Ves? Cuando uno se mueve en la dirección y sentido del campo, de B a de L es igual a menos E. La tasa de cambio es máxima, ¿no? Máxima, ¿no? Pero de sentido opuesto al campo. Mientras que si teta es 180 grados, o sea, si nos movemos en sentido opuesto al campo, en este caso el de B a de L es más E. Por lo tanto, entonces, si uno se mueve en el sentido del campo o en sentido opuesto al campo, la tasa de cambio del potencial admite valores extremos, más E y menos E. Para cualquier otro desplazamiento, la tasa de cambio adquiere un valor intermedio entre esos dos valores extremos, más E y menos E. Cuando ocurre eso, se dice que el B, ¿no es cierto?, y el E están relacionados a través de la siguiente relación, ¿no? La derivada direccional del potencial en la dirección del campo eléctrico tiene valores extremos y se dice igual al gradiente del potencial B con el signo cambiado. Vale decir, el campo eléctrico E es igual a menos el gradiente de B. Y se pone aquí menos gradiente de B. Ese símbolo que está allí con una flechita arriba es un operador diferencial llamado nabla. ¿Listo? ¿No? Actúa sobre funciones escalares o vectoriales. Me equivoqué, le puse escalares como escalares. ¿Listo? Nosotros vamos a ver solamente la acción, ¿no?, de este operador nabla sobre, ¿no es cierto?, una función escalar, como es el potencial. ¿No? Pero, entonces, la relación entre E y el potencial B es esa. Todo campo eléctrico E es igual a menos gradiente de B, ¿no? El gradiente es una derivada nada más. Entonces, si calculo el B, calculo su gradiente y me da el campo al tiro, ¿no? Este operador tiene diferentes formas, ¿no? En el caso de las coordenadas cartesianas, el operador nabla es delta x tongo más delta y j tongo más delta z k tongo. Esa es la forma diferencial de este operador. ¿Listo? Es un operador de diferencial nomás. Entonces el E, que es igual a menos gradiente de B, va a ser igual a menos
delta B a delta X, y tengo más delta B a delta Y, tengo más delta B a delta Z que tengo, ¿no? Entonces significa que la primera componente menos delta B a delta X, eso me da E sub X. El menos delta B a delta Y me da E sub Y. Y el menos delta B a delta Z me da E sub Z. ¿Ves? Entonces con eso uno puede calcular la relación que hay, establecer la relación que hay entre las componentes, ¿no? Las componentes del campo eléctrico y las tasas de cambio del potencial. ¿No? Por ejemplo, si nos dan el potencial B de X y Z igual X cubo y cuadrado menos X y cubo, puedo calcular el E. ¿Qué hago? Pongo E igual menos gradiente de B. Entonces, tomo ese B que me dan, el X cubo y cuadrado menos X y cubo, calculo delta B a delta X, calculo delta B a delta Y, calculo delta B a delta Z y obtengo el campo E, que está dado ahí en el resultado final. Ok. Este ejemplo no, porque es un poco complicado. ¿Listo? Ya. Pero va a quedar en la diapositiva ese ejemplo. Bien, jóvenes. Hasta acá nomás la sesión. ¿Listo? Hasta acá la materia. Los ejercicios están ya en la página del curso. Igual va a quedar el video grabado esta semana. Un fin de semana va a quedar el video ahí dispuesto para ustedes, ¿no? Igual todas las diapositivas, ¿no? Así que el próximo martes, bueno, en la tarde, como es semana novata, no hay clases en la tarde, pero sí el viernes en la mañana vamos a hacer un repaso con ejercicios sobre lo que hemos visto. Nos vemos entonces hasta el próximo viernes y que les vaya bien. ¿Ok? Bye, bye. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, hijo, chao.